Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta recta final ya del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas que estamos desarrollando desde este pasado lunes. Muy interesante todo lo que se ha dicho durante todos estos días. Abordamos esta jornada de este encuentro sociosanitario. Teniente de Alcalde de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil. Teniente de Alcalde de Acción Social, Celia Lastra. Gerente del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, María Ángeles Pérez. Defensor del Mayor, señoras, señores, representantes de las asociaciones y entidades que nos acompañáis esta tarde. Llegamos, como decía, a esta última jornada del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. Ayer tarde tuvimos una muy interesante sesión. Se habló de la visión del paciente sobre investigación en enfermedades neurodegenerativas y luego asistimos a una auténtica experiencia, como fueron los neurodiálogos en clave de sol, con explicaciones y con interpretación de piano y violín, que nos sorprendió. Si estuvieron aquí, ya lo comprobaron. Hoy vamos a tener dos partes. Primero, diagnóstico precoz en enfermedades neurodegenerativas, utopía o realidad clínica. Y luego, la segunda parte, la perspectiva del paciente de las asociaciones de familiares de pacientes, abordaje y recursos de apoyo en enfermedades neurodegenerativas. Para comenzar, voy a pedir a la Teniente Alcalde de Acción Social, a Celia Lastra, que me acompañe, nos dirige unas palabras y enseguida comenzamos. Concejala, cuando quiera. Le damos un aplauso, por supuesto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y sobre todo bienvenidos a quienes no tuvisteis la oportunidad de venir ayer, donde fueron inauguradas las jornadas por Aurora Rodil. Querida Aurora, buenas tardes. María Ángeles, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Tuvo que marcharse ayer a Madrid, pero llegó por la noche porque era su intención estar y acompañarnos hoy durante toda la tarde para clausurar el Congreso y para clausurar también las jornadas sociosanitarias, que desde aquí, porque hoy es el día, en realidad hoy vamos a tener una magnífica mesa científica, pero los científicos habéis tenido toda una semana para poder explicar todos los avances que se están teniendo en esta enfermedad, pero realmente hoy es el día de las asociaciones, hoy es el día de AFAE y hoy es el día del Parkinson. Y desde aquí quiero agradecer enormemente el trabajo que han hecho las dos entidades para que estas jornadas de esta tarde saliesen adelante. Este es un congreso que se viene gestando desde 2015, en aquel momento no pudo ser. AFAE, concretamente, como conoceréis, lleva 25 años de andadura, han tenido unas juntas directivas fantásticas. La primera oportunidad para traer el Congreso fue en 2015, pero en 2015, pues, la Fundación, pues sabéis que cada año apuesta por un lugar, pues no pudo ser, ese año fue en Alicante, pero este año daba la casualidad que la mayoría del programa científico, la mayoría no, pero había una gran cantidad de científicos, médicos e investigadores de Elche. Javier Sáez Valero, de la UMH, que está aquí debajo, que va a ser uno de los científicos que hable, un investigador que hable en la primera mesa, quería una apuesta firme porque el Congreso finalmente se trajera a Elche. Menos mal que se ha podido conseguir. Entonces, desde aquí felicito tanto a Javier como a las entidades sociales, como a AFAE, que ha estado luchando tantísimos años porque esto fuera una realidad, y que esto sea el inicio de que vengan muchísimos más congresos científicos y también el de enfermedades sociosanitarias, concretamente el de CEAFA, que es bianual, igual que también esperamos que el Parkinson, los congresos que también hacen a nivel nacional y a nivel provincial y autonómico, viendo que esto ha sido un éxito, que hay una acogida importante de la ciudad y una apuesta muy fuerte institucional, traigáis también, José Andrés, Víctor, todo lo que necesitéis para la divulgación científica, sociosanitaria, porque de nada sirve trabajar si no se avanza en cuanto a investigación y en cuanto a terapias no farmacológicas, que es de lo que vais a hablar esta tarde. Y bueno, pues nada, daros las gracias a todos por
contar con estas entidades tan magníficas que tenemos en esta ciudad, sobre todo a los familiares de los pacientes, porque no pueden trabajar mejor, no podemos tener dos entidades mejores como es el Parkinson y AFA en esta ciudad, y desde aquí felicito tanto al equipo técnico como a los presidentes, las juntas directivas que han tenido durante todos estos años, porque si hemos llegado hasta aquí es por ellos. Muchísimas gracias y que disfrutéis de esta tarde. Y María Ángeles, nuevamente 1000 gracias por haber apostado por Elche, porque al final se ha conseguido. Muchísimas gracias. Gracias, concejala. Se nota que le gusta trabajar, que quiere trabajar, porque quiere más congresos y más cosas. Bueno, vamos a comenzar con el diagnóstico precoz en enfermedades neurodegenerativas, utopía o realidad clínica. Van a participar en la mesa, voy a ir presentando, van a ir ocupando su asiento. En primer lugar, la doctora Aitana Sogorb Esteve se licenció en Biología en la Universidad de Alicante, su ciudad natal, y posteriormente realizó un máster y un doctorado en neurociencia en la Universidad Miguel Hernández. Ya está por aquí, gracias por acompañarnos. Tiene más currículum. Es líder emergente del UK DIAR-I y cuenta con una prestigiosa beca Race Against Dementia. Actualmente es la responsable de la plataforma del Laboratorio de Biomarcadores, Bioquímica y Genética Molecular del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía Fundación 100. Aitana, gracias por acompañarnos. También nos va a acompañar la doctora María Ascensión Cea Sevilla, es médica especialista en neurología y doctora en medicina por la Universidad de La Laguna. También tiene un máster en neuroinmunología. Decía que tiene un máster en neuroinmunología por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha ejercido como facultativa de diversos centros hospitalarios y ha participado en numerosas investigaciones especializadas en enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Es neuróloga en la plataforma de evaluación clínica del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía Fundación 100 y coordinadora del proyecto de investigación Madrid DFT Consorcio. También es coordinadora del Grupo de Estudio de Trastorno Cognitivo de la Asociación Madrileña de Neurología. Y también nos va a acompañar el doctor Javier Sáez Valero, ya ha hecho referencia a ella la concejala, se doctoró en Biología por la Universidad de Murcia con estancias postdoctorales en el Departamento de Patología de la Universidad de Melbourne en Australia y una estancia postdoctoral en el Instituto Mario Negri de Milán, en Italia. Desde el año 2001 dirige un grupo de investigación en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, donde es profesor. El grupo forma parte de Cibernet, un consorcio de investigación en red que reúne grupos de investigación, así como Isabial, el Instituto de Investigación Sanitaria vinculado al Hospital Universitario de Alicante. El grupo de Sáez Valero tiene como objetivo esclarecer los mecanismos patológicos subyacentes a la enfermedad de Alzheimer, así como definir posibles herramientas diagnósticas y o procesos con relevancia terapéutica. Pues ellos tres, la doctora Aitana Sogorb Esteve, la doctora María Ascensión Cea Sevilla y el doctor Javier Sáez Valero nos van a hablar de diagnóstico precoz en enfermedades neurodegenerativas, utopía o realidad clínica. Para moderar la mesa pido que nos acompañe también el compañero periodista Antonio Sánchez. Con ellos les dejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Centro de Congresos en esta última jornada de este Congreso Internacional sobre enfermedades neurodegenerativas que desde el pasado lunes se está llevando a cabo en Elche. Estas dos últimas jornadas, tanto la de ayer como la de hoy, verán que hemos cambiado por completo el enfoque que se une a lo que la parte científica ha venido mostrándonos a lo largo de estos días, y es importantísimo y fundamental contar con la presencia de, además de la parte profesional, que ya nos acompaña en el escenario, como bien presentaba Javier Muñoz, como también las asociaciones que decía la concejala de Acción Social, Celia Lastra, la importancia de contar hoy con las asociaciones del Parkinson y también de Alzheimer.
Comentaba la concejala al principio que para quienes no estuvieron ayer, bueno, pues se perdieron una parte necesaria para completar con el día de hoy, pero ya que ayer precisamente hablábamos de asuntos tan destacados como puede ser la visión del paciente sobre la investigación en enfermedades neurodegenerativas, seguro que para quienes estuvieron en el día de ayer verán que hay mucho paralelismo, y así vamos a verlo, en algunas respuestas que se van a suceder en los próximos minutos, donde ayer pues, hablábamos precisamente de la importancia de incluir en la agenda política pues todas estas cuestiones, que ni siquiera existe un censo de pacientes, que las asociaciones están cubriendo las lagunas que la Administración no cubre hasta el momento, que hay que seguir fomentando campañas de divulgación, de visibilidad a todo esto que tiene que ver con las enfermedades neuronales, que también son enfermedades que se tratan a largo plazo. De esto vamos a hablar en unos instantes porque hoy vamos a ver ese diagnóstico precoz en enfermedades neurodegenerativas y con una pregunta que plantearemos al principio a nuestros invitados, ¿cómo será si es una utopía o una realidad clínica? Pero también esa necesidad de seguir apostando por la investigación, de implicar a todo el mundo, bien sean pacientes o incluso familiares que puedan ayudar también con su día a día y entre todas las partes sumar para conseguir cuanto antes resultados importantes, que es lo que se pretende en este congreso. Pues si les parece, comenzamos preguntando a nuestras invitadas y a nuestro invitado, tanto a Aitana, a María Extensión como a Javier. ¿Hablamos de utopía o hablamos de una realidad clínica, doctora? Pues hablamos de una realidad clínica, porque bueno, pues el conocimiento de la enfermedad nos está permitiendo avanzar métodos diagnósticos y ello pues, nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz. Pero antes de centrarnos en el diagnóstico y en todo lo que nos viene, como clínica creo que es importante saber de dónde partimos y por qué y para qué tenemos que hacer ese diagnóstico precoz. Entonces, es importante conocer la patología y qué es una demencia. Por ejemplo, si hablamos inicialmente de la demencia, pues la demencia es un deterioro cognitivo constatado con pérdida de la funcionalidad de la persona. Pero antes de tener una demencia, hay algo más. Hay un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es cuando ya hay algún trastorno de alguna función ejecutiva, pero todavía la repercusión en la funcionalidad es pequeña o prácticamente inexistente. Y ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico precoz. Es decir, ahí es donde tenemos que poner nuestro punto de mira y eso es lo que nos va a permitir, efectivamente, adelantarnos en el diagnóstico. Es decir, hay un antes al que nos vamos a referir ahora que vamos a tratar precisamente sobre este diagnóstico precoz de las enfermedades. Por seguir el turno de palabra, Javier, ¿utopía o realidad? Pues yo tengo que decir también que estamos en una realidad donde estamos avanzando día a día y una realidad que también se nos escapa un poquito. Cuando entremos ahora un poquito más de detalle y hablemos de lo que les interesa, yo creo que a los familiares de Alzheimer y de Parkinson, de las peculiaridades de cada una de ellas, la realidad es que hoy en día los clínicos diagnostican respecto a la sintomatología de los pacientes mucho mejor. Pero a nadie se le escapa que una terapia va a ser más efectiva cuanto antes se aborde. Pero en ese momento en donde el clínico tiene una cierta incertidumbre acerca del diagnóstico, desde el laboratorio lo que intentamos es ofrecer la posibilidad de determinar marcadores, como cuando vamos al médico nos dice si tenemos el colesterol alto o el colesterol bajo, pero claro, en la mayoría de las ocasiones no nos pone medicación. Lo que nos indica son pautas saludables.
tengamos todos pautas saludables con el envejecimiento. Yo ayer estaba aquí y hubo una pregunta muy pertinente acerca de ¿me puedo hacer un diagnóstico porque tengo ciertos antecedentes? Yo creo que ese no es el escenario realmente. El escenario lo que tenemos es que cuando ya una persona tiene cierta incertidumbre y está en el médico, ese médico especialista se va a servir del avance en los biomarcadores, tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma, y vamos a poder tener una mayor certidumbre. Pero todavía no estamos con la posibilidad de una persona de decir, con 50 años vas a tener una serie de decisiones en tu vida porque vas a padecer Alzheimer con 70. Ese no es el escenario, ni aparte creo que éticamente ni humanamente sea saludable. Científicamente nos interesa mucho, pero ya tenemos modelos animales. No queremos jugar con los seres humanos como si fueran modelos. Y la medicina tiene que estar personalizada. Y entonces ahí cuando hablamos de personas es cuando los números se tienen que manejar con muchísima precaución. Bueno, pues estas primeras intervenciones, luego tendremos oportunidad también de abrir un turno de intervención por parte del público, pero estamos haciendo una primera introducción de estos primeros 5 minutos con quienes nos acompañan en el escenario, con el fin de ir introduciendo, pero ya con las primeras pistas que nos van a ayudar a ir conduciendo esta mesa. Aitana, tu postura sobre realidad o utopía. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros del panel en que es una realidad. Yo tengo la perspectiva del laboratorio. Yo trabajo en un laboratorio y el objetivo de mi investigación y de mi trabajo es esta conexión entre lo que es puramente el laboratorio y la parte clínica. Y entonces puedo decir que sí que tenemos herramientas ahora mismo que están ayudando a esto y sobre todo yo creo que lo que estamos dándonos cuenta es de que no solo necesitamos un actor o un factor en todo esto, que la parte clínica está hablando mucho y se está apoyando mucho en neuroimagen y en estas cosas que podemos medir en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Entonces sí que está habiendo muchísima más comunicación y muchísima más información porque sí que es verdad que estamos ante situaciones muy complejas en las cuales no solo hay un factor y no sé si hablaremos un poco después de esto, pero de esto lo que se llaman copatologías en las que necesitamos mucha más información. Entonces, el diagnóstico o estas herramientas que tenemos para detectarlo cuanto antes mejor nos están ayudando mucho a mejorar toda esta parte. Pues ya que ha dado pie a la copatología, si le parece, podemos empezar hablando de ellos. Se podría ampliar, ya que nos puede parecer un punto de partida, ya que estamos hablando del diagnóstico precoz, que es una copatología. Bueno, quizás, Marian, tú puedes contestar mejor. Me decían al principio, y con perdón, me decían, nos vamos a complementar, porque al final entre los tres van a aportar y cada una de las intervenciones nos parecen correctas y necesarias que cuando una de ellas esté hablando, la otra le apoye en todo momento, que va a ser necesario. Por tanto. Vale, pues sí, efectivamente la copatología existe y estamos cambiando el paradigma de no intentar que una determinada sintomatología sea un nombre. ¿Por qué? Porque una enfermedad neurodegenerativa pura no la estamos viendo cuando hacemos el estudio de la neuropatología. Es decir, siempre hay una patología más predominante y más prevalente, pero luego hay otros hallazgos y eso es lo que se está definiendo como copatología. Por eso también dos pacientes iguales no son iguales. Y de ahí, como decía también Javier, lo que va a dar paso en un tiempo a la medicina personalizada. Es decir, cada paciente tiene un origen y tiene una vida. Y eso va a dar lugar a una patología principal y a unas copatologías, lo cual pues, va a hacer que cada paciente sea un paciente que tendrá un diagnóstico y unas pruebas que serán más para un tipo de paciente que para otro. Y de ahí que el profesional, después de hacer una buena historia clínica, tendrá que decidir qué tipo de estudios
hacemos en cada caso, e indudablemente con el tratamiento igual. Y hasta llegar ahí, como decía al principio en su intervención, hay una serie de indicadores que son los que nos van a alertar de que algo empieza a ponerse en funcionamiento, algo empieza a ponerse en marcha. Claro. ¿Cuándo se disparan las alarmas que nos dicen aquí ya necesitamos la intervención del profesional? Pues lo que comentaba. O sea, si hablamos de demencia, pues lo que tenemos son síntomas cognitivos, trastorno de las funciones cognitivas. Si estuviéramos hablando de una enfermedad de Parkinson, de un trastorno motor extrapiramidal, pues lo que tendríamos sería el temblor, la rigidez y la bradicinesia, ¿vale? Entonces, siempre, tanto en una como en otra, lo que tenemos es, en cierto modo, un caminar, es un continuo. Entonces, si por ejemplo hablamos de demencia, demencia de muchos tipos. Es decir, también es importante saber que demencia no es sinónimo de Alzheimer, porque efectivamente la demencia puede ser por cambios neurodegenerativos tipo Alzheimer, pero también puede ser por otros cambios y que tengamos pues, una demencia frontotemporal o que tengamos una demencia por cuerpo de Lewy, pero realmente la clínica es la misma, demencia. Trastorno de funciones ejecutivas con repercusión en la funcionalidad. Dependiendo del grado, tendremos una demencia leve, moderada o severa. Pero antes de tener una demencia, yo tengo lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que es cuando uno tiene fallos que pueden ser de memoria, de funciones ejecutivas, de lenguaje, y ya hay una repercusión en la funcionalidad. Y es ahí cuando ya se debe de consultar, se debe de hacer una evaluación neuropsicológica que constate esos hallazgos y hacer pruebas complementarias que, bueno, pues que son las que nos van a permitir hacer un diagnóstico precoz en cada caso y de manera individualizada. Me imagino que ahora entre el público podrá estar quien se plantee, yo estoy teniendo pequeños fallos, ¿tengo que alarmarme o son pequeños despistes temporales, lagunas porque a lo mejor no he estado atento o atenta a cualquier circunstancia? ¿Cuándo debemos diferenciar un comportamiento del otro? Es decir, hay momentos en los que por estrés, por nuestra dinámica, por nuestro día a día, podemos pensar, ¿estoy sufriendo el antes de la llegada de una enfermedad neurodegenerativa o no? No sé si estoy apuntando a la pregunta, pero que puede responder cualquiera de los tres. Suponemos, lo digo porque luego lo veremos en los vídeos, la importancia de la familia que siempre alerta o detecta una serie de indicadores que pueden ser tenidos en cuenta, pero a lo mejor hay otros que no nos tienen que preocupar. Yo no voy a arrogar la respuesta, pero indudablemente la más adecuada para responder a la respuesta a mi compañera, porque ella es la clínica. Pero yo lo que quiero es simplemente que la gente se quede tranquila. Eso no significa que se quede contenta. ¿Por qué? Porque conforme nos hacemos mayores vamos perdiendo facultades. ¿A que no estoy diciendo nada que a la gente le sorprenda? Por eso lo preguntaba, Javier. Yo llego a la esquina de mi casa cuando tengo la suerte de aparcar cerquita y me vuelvo 10 metros para donde me llega el mando a distancia para saber si he cerrado o no he cerrado. Y estoy casi seguro, pero me vuelvo. Estoy con manejando 4 cosas que tengo que hacer al día y cuando llego a mi casa me acuerdo de que no he hecho 2. Eso no es que tengamos una demencia. Eso es que nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo la facultad de manejar esa información y nos entra la duda. Mientras nos acordemos de que tenemos un problema, no hay un problema. El problema es cuando no nos acordamos, no ponemos en contexto una pérdida de un momento clave en el día en donde hemos tenido una comunicación y es una amnesia, lo hemos perdido. Eso a nivel clínico, afortunadamente, se puede diagnosticar. El problema está en que luego en el laboratorio tenemos que encontrar qué proteínas que están relacionadas con esos fallos pueden servir para que los neurólogos se atrevan a poner una medicación que si no es la certera nos va a perjudicar. Por eso el tema es tan clave. Cuando hablamos de las copatologías, simplemente ejemplificar algo. Cuando nosotros probamos qué falla, utilizamos modelos animales, ratones en su mayoría. Los ratones no tienen Alzheimer.
Lo forzamos introduciendo genes humanos que están alterados, que sabemos que tienen relación con el Alzheimer, y entonces simula la enfermedad de Alzheimer. ¿Saben cuando hacemos alguna prueba de proteínas, o da igual, de si los metemos en un laberinto, lo rápido que aprenden a manejarse en el laberinto o no? La diferencia que hay entre los ratones malos y los buenos. Los buenos, por así decirlo, lo hacen en este tiempo y los malos a lo mejor lo hacen en este tiempo. Esto de pequeñito, ¿por qué? Porque son todos de la misma camada, están criados de la misma manera. Nosotros, siendo incluso hermanos, cada uno del mismo padre y de la misma madre, somos completamente diferentes. Tenemos una historia completamente diferente. Nuestros márgenes de variabilidad, copatología, de historial, enfermedades que hemos pasado y de cómo se origina la enfermedad, porque la enfermedad no se va a originar de una manera única, sino posiblemente por diferentes motivos, hacen que una persona normal tenga este parámetro y no me llega a los brazos de variabilidad en la respuesta. Y cuando son enfermos, el problema está en que nos encontramos desde aquí hasta el techo. Hay algunos que resuelven de una manera muy diferente y hay otros que resuelven por arriba. Y estamos intentando comprender si los que se van por un lado o por el otro se van de la generalidad y tienen copatologías o tienen una presentación de la enfermedad que se ha dado por otro origen, antes de poder tratarlos. A mí siempre la gente que me conoce me aborda y me dice, chiquito, y yo primero me alegro que me digan chiquito ya con canas, pero ¿para cuándo vais a encontrar una cura o para cuándo vais a descubrir cómo se cura esto? Y el problema está en que estamos hablando de seres humanos. A los ratones del laboratorio los curamos, a las personas todavía no. A los ratones del laboratorio somos capaces de, siguiéndolos, que ya les hemos provocado la enfermedad, pero siguiéndolos, podemos decir, ay mira, 3 meses antes de que le aparezca la patología, podemos decir que la va a padecer. A los seres humanos no nos atrevemos. Pero tenemos esos datos y estamos trabajando para poder avanzar. Entonces, yo lo que creo es que utopía, realidad, miedo, no miedo, lo que tenemos es que, lo que decía antes, cuidarnos. No hace falta que nos digan que estamos enfermos. Si yo tengo 65 años, ya sé que no tengo que tener sobrepeso, que tengo que seguir hablando con mi familia, que tengo que salir a dar paseos, que me juegue una partidica de dominó, que me vaya al bingo, que me tome una copica de algo con la familia. Esos son el tipo de actividades que nos hacen mantenernos activos y la mejor manera de evitar la neurodegeneración es la actividad. Y dentro de esa actividad, por seguir ahondando y profundizando, enseguida le preguntaré también a Aitana, dentro de esa actividad, buenos hábitos saludables, también están ciertas tendencias, que últimamente se habla mucho de ello, sobre la práctica de la lectura, de hacer juegos de habilidad, tengamos la edad que tengamos. Esto que parece que nos hemos ido apartando con el tiempo porque hemos cambiado nuestros valores, eso es necesario también para mantener la mente ocupada. Puede responder cualquiera de los tres, pero enganchándome a lo que decía y por repreguntar a lo que hacía referencia precisamente Javier. Aitana. Sí, bueno, a ver, sí que es una realidad esto cuando tú estás entrenando la mente, pues leyendo, jugando al ajedrez, tú estás reforzando estas conexiones que son las que se pierden. Cuanto más fuerte estás, si tú sales a la calle en invierno y no llevas un abrigo, puede ser más fácil que cojas un resfriado que si llevas un abrigo. Pues es lo mismo, ¿no? Cuando tú refuerzas estas conexiones de las células del cerebro, pues estás, pues eso mismo, reforzándolas, ¿no? Poniéndolas fuertes, llevándolas al gimnasio, leyendo, jugando al ajedrez o haciendo pues este tipo de estimulación más intelectual. Entonces, pues es muy bueno porque pues estás dándole a tu cerebro pues toda esa actividad que necesita y estás manteniéndolo sano, al fin y al cabo. Entonces, por supuesto que sí, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, es fundamental el tener buenos hábitos de vida, social, intelectual, médica, controlando los factores de riesgo vascular. Y no solamente hacerlo a los 70, es que tenemos que adelantarnos. Incluso se está hablando de que eso forme parte de la propia educación en la infancia, porque cuanto mejor caminemos por la vida, probablemente mejor envejeceremos. Yo solamente, si me disculpas, una puntualización aquella de que uno se acuerda de la gente cuando te pregunta, ¿no?
Lo que no tiene que hacer una persona, pues porque ya se note que va perdiendo memoria o lo que sea, es hacer cosas que no le gustan. Pero es que hay un montón de cosas. Fundamental. Es que nadie tiene que renunciar a los 70 a aficionarse a utilizar el móvil, pero yo reconozco que a mí eso no me engancha. Pero es que hay multitud de cosas para hacer. Realmente la memoria, como bien decía Aitana, son conexiones que establecemos entre las neuronas del cerebro. Cada vez que estamos hablando de un recuerdo lo estamos viviendo de nuevo y se establecen nuevas conexiones. Realmente cuando yo cuento una cosa que me pasó hace 20 años, no la estoy escribiendo porque la viva, sino que lo que estoy viendo es el recuerdo de haberla contado y contado y contado, y seguro que además la modificaré y la llevaré la anécdota donde me interesa. Pero la tengo muy fortalecida. El problema es si estamos solos, si no tenemos el acompañamiento que nos dan los familiares y los enfermos se encierran dentro de sí mismos, están dejando de recordar, están dejando de comunicarse con sus familiares, sus amigos. Y cuando hay debilidad, cuando sales sin el abrigo, te constipas muy rápido. Entonces, salgamos con el abrigo y si nos hace falta, pongámonos una bufandita. Por cierto, el próximo mes ya saben que se celebra el mes del mayor, que desde la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores se trabaja precisamente siempre pensando en las personas mayores, en ese envejecimiento mucho más activo. Desde dicha concejalía está con nosotros la teniente de alcalde de Infancia, Familia y Mayores, se potencia este tipo de actividades y en referencia precisamente a lo que se hacía anteriormente por parte de nuestros invitados, que tengamos un envejecimiento activo, pero que no nos centremos precisamente en esa otra etapa de nuestra vida, sino que empecemos a tener los buenos hábitos alimenticios, saludables, de lectura y demás, porque hilando esto también se están dando ya algunos casos de demencias en edades tempranas. Sí, a ver, el tener un mejor acceso, o mejor conocimiento, un avance, todo eso indudablemente está permitiéndonos que al neurólogo lleguen pacientes mucho antes y pacientes jóvenes. Entonces sí que es verdad que ya una patología que quizá estaba un poco más relegada a personas de una edad, pues ya no está siendo del todo así. Y luego lo que decía, hay determinados tipos de demencia que sí tienen pues, una prevalencia en una determinada edad y otros tipos que tienen una prevalencia en otra. Pero indudablemente el tener un mejor acceso a los facultativos, al neurólogo, al neuropsicólogo, que te haga una buena evaluación neuropsicológica y unas mejores herramientas diagnósticas, pues está permitiendo hacer mayores diagnósticos indudablemente en esta población también. Javier, sobre personas jóvenes. Yo creo realmente que no nos estamos... nuestros hábitos de vida no son los más saludables, pero la realidad es que cada vez vivimos más. ¿Por qué? Porque nos cuidamos más. Hay mayor sensibilidad y eso se extiende también a la sensibilidad que tenemos para no coger y decir estoy malo pero no se lo digo a nadie, y entonces coges y te atreves y vas al médico y te diagnostican antes. Y los médicos además saben diagnosticarnos antes. Y desde el laboratorio damos alguna herramienta para que se pueda diagnosticar antes. Los hábitos de vida tienen que ser saludables, pero no significa que porque vivamos en una sociedad donde hay mayor contaminación, los alimentos tienen mayor conservantes, estemos determinados a que el Alzheimer o el Parkinson vaya a aparecer 5 años antes de lo que hace 20 años aparecía. Lo que pasa es que ahora no lo van a decir 5 años antes. Pero ya está en la base. Es que todas estas enfermedades no empiezan a aparecer cuando una persona cumple los 60. Empiezan a aparecer cuando una persona cumple los 40. Pero no hay una determinación. Podemos de alguna manera, introduciendo hábitos y cuidándonos, siempre es bueno cuidarse. Que si no nos cuidamos aparece a los 65 y si nos cuidamos y con la ayuda farmacológica, ayuda no farmacológica, ayuda del apoyo de las familias, ¿no va a aparecer hasta los 85? Yo apuesto a que sí. Yo creo que hay evidencias científicas acerca de que, pues lo que comentaba, simplemente tú aíslas a un ratoncito
y desarrolla la enfermedad mucho más que si lo mantienes con sus hermanos viviendo en la jaula. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si nos vamos a cuidar del tema del sobrepeso, del tema del corazón o de lo que sea, haciendo ejercicio, comiendo de manera saludable, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos familia, tenemos amigos, relacionémonos con ellos. Eso ya es una actividad intelectual. Y en cuanto a las investigaciones, todo lo que se está investigando, lo que tenemos que nos ayuda tanto en la parte profesional como la del paciente, como en las familias cuidadoras, ¿en qué punto nos encontramos? ¿En qué momento estamos en este 2025 con todo lo que estamos escuchando por parte de quienes hasta ahora intervienen? Luego escucharemos al público. Pero ¿cuál es el momento actual de todas estas investigaciones y de todas estas horas de trabajo, de laboratorio y de participación de pacientes? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una época, por decirlo así, dorada para la investigación en enfermedades neurodegenerativas y un claro ejemplo ha sido el congreso que hemos tenido estos días aquí, porque las ponencias han sido excelentes y se han presentado muchísimos avances. Y bueno, yo creo que ahora se sabe muchísimo más, como he dicho antes, pero se están centrando mucho las investigaciones en la prognosis, como se dice, o el diagnóstico precoz, pero lo que pasa mucho antes de que una persona sospeche o empiece a notar que algo está mal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora estamos haciendo, hay muchos estudios alrededor del mundo y se está viendo cómo estas cosas, estas proteínas que podemos detectar pues, en sangre o en líquido cefalorraquídeo, ya vemos cambios muchísimos años antes y entonces podemos ver cómo estos cambios nos están ayudando a prevenir o a saber un poco qué va a pasar en un futuro. Y bueno, yo creo que esto es muy, muy, muy importante porque lo que también se está avanzando muchísimo ahora está habiendo como una explosión a ver, ¿cómo podría decirlo? De terapias, ¿no? Se están desarrollando, hay muchísimas compañías trabajando en estas terapias que de momento aún no tenemos, pero están avanzando mucho. Y entonces, para que esto avance es muy importante saber qué pasa en estadios muy, muy, muy tempranos, porque es el momento en el que nosotros podríamos, se podría actuar realmente para tener un efecto. Sí, es fundamental tener buenas herramientas diagnósticas y herramientas accesibles y herramientas más económicas de cara a la futura terapia, que bueno, pues ya hay 2 moléculas y que van a cambiar la forma de tratarla, bueno, en este caso si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, y que van a ir dirigidas a lo que realmente está provocando la enfermedad. ¿Eso va a ser inmediato? A ver, nos gustaría que fuera más inmediato de lo que por desgracia va a ser. La Agencia Europea del Medicamento pues, ha aprobado ya 2 moléculas, una en el mes de abril, la otra más reciente, en el mes de junio, pero pues, las cosas no van a ser tan rápidas como quisiéramos, porque bueno, ahora ya cada país pues, tendrá que hacer sus trabajos hasta que salgan al mercado. Y aunque no lo tenía quien... Sí, perdón. No, quería solo puntualizar que esto parece que no, pero es muy importante porque es la primera vez que hemos tenido algo así. Entonces, no es una cosa definitiva, no es el fin, es el principio del fin. A partir de esto y de la aprobación de estas 2 moléculas se van a generar muchísimo más y se va a avanzar mucho más rápido. Entonces, no es el fin, pero es el principio de una nueva era para la investigación y para el avance. Y para el tratamiento. Javier. Yo estaba en una conferencia donde un colega lo ejemplificó de una manera muy gráfica. Cuando apareció el problema del SIDA, aparte puso los números y yo no los recuerdo, pero dijo a los pacientes les teníamos que dar, a lo mejor eran 15 pastillas al día, distintas. Nosotros ahora mismo sabemos que hay un par de moléculas que se han ensayado, anticuerpos contra la proteína mala de las placas, hablando del Alzheimer, y también hay terapia en el Parkinson que está avanzando y estamos teniendo resultados positivos, pero probablemente no podamos manejar a los pacientes con una gran mejora solo con esa terapia. Lo que pasa es que ahora se está viendo ya una vía en la cual se puede intervenir.
Las aproximaciones de otras terapias tenemos también que ensayarlas en los modelos y ver qué combinaciones podemos tener. Pero que aún así no va a haber una pastilla mágica que le cure a nadie. Lo que yo decía de la prevención, vamos a tener que seguir trabajándolo. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es algo que va a ayudar y que va a suponer además una gran ventaja para el desarrollo del futuro. Yo entiendo que la gente que lo está padeciendo ahora lo que quiere es una solución ahora. Pero ahora, a día de hoy, lo que tenemos es la expectativa de que... ¿He dicho algo malo? No. La expectativa de que a poco tiempo vista ya puedan empezar a ser tratados los pacientes. Y lo más importante, y desgraciadamente lo más crudo, pero yo tengo que ser sincero, todos sabemos que la gente vive con Alzheimer años, más de una década en la mayoría de los casos. Habrá enfermos que estas terapias no le funcionen porque a lo mejor no hayan sido tratados a tiempo, y habrá enfermos que les funciona al principio, luego deterioren, y habrá otros que les funcionen de una manera más prolongada. Vamos a empezar a tratar a los pacientes, los médicos van a empezar a tratar a los pacientes, pero nos hace falta también un tiempo de observación y de seguimiento para poder refinar las terapias, para saber cómo utilizarlas mejor. Entonces, desde el punto de vista científico estamos esperanzados, desde el punto de vista humano seguimos frustrados porque no podemos curar a día de hoy a los enfermos, pero el escenario es mucho mejor que hace 10 años. Es que hace 10 años íbamos a las conferencias y decían, nos ha contado lo mismo del año pasado. Y ahora sí que están contando cosas nuevas, sí que datos nuevos. Hay compañeros que dicen, yo veo poca mejoría, yo no los trataría, otros, por poca que sea, es suficiente. Hay un diálogo, hay un debate, hay otras compañías que están invirtiendo dinero y estamos en un momento en el que en realidad los mismos investigadores tenemos prisa porque sea el mes que viene y el año que viene para poder tener los resultados. Y aunque no lo teníamos aquí previsto, la inteligencia artificial tiene algo que decir en todo esto. No sé si es una pregunta Bueno, yo que creo nos que esperaban o no. Es una pregunta para los jóvenes. Sí, lo digo porque se habla de inteligencia artificial en todos los sectores y en todos los campos de la vida. En este caso, en el ámbito científico, por lo que hablaba anteriormente Javier, en 10 años se ha evolucionado. Lo que se ha presentado estos días, las 2 moléculas a las que hacía referencia la doctora, la inteligencia artificial, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, yo creo que estamos en una época muy temprana o una infancia de la inteligencia artificial, como para que tenga un impacto tan grande. Sí que es verdad que la investigación ahora está, sobre todo en mi campo, que yo investigo proteínas que puedan usarse para el diagnóstico, hemos pasado muy rápido de tener un experimento en el cual solo estudiamos una proteína a experimentos ahora en los cuales podemos estudiar 3.000 proteínas al mismo tiempo. Ahí tenemos una cantidad de datos increíbles que pues, son un poco difíciles de manejar y ahí sí que la inteligencia artificial está ayudando muchísimo. Esto es solo un ejemplo, porque es mi campo, pero vamos, creo que se puede aplicar a todos los campos de la investigación. Entonces, yo creo que sí que se va a ver una aceleración en los avances gracias a que la inteligencia artificial va a facilitar cómo interpretamos los resultados de nuestras investigaciones. Nos va a ayudar mucho en esto a tener unos resultados o unas interpretaciones mucho más rápido que hace unos años en los cuales pues, a lo mejor te pasabas un año entero analizando un experimento por la dimensionalidad que tenías en tus datos. Sí, y al neurólogo va a ser una herramienta de ayuda enorme porque le va a permitir unir lo del laboratorio de biomarcadores pues de sangre, de líquido, la genética, con la neuroimagen, que también es otro mundo que está explosionando, efectivamente, la neuroimagen, tanto estructural como funcional. Entonces, si todo eso con inteligencia artificial, el neurólogo es capaz de ver esos algoritmos que la inteligencia artificial nos haga, pues indudablemente nos va a ayudar al diagnóstico. Javier, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? Las neuroimágenes que te hagan una foto del cerebro en según qué condiciones y para verte según qué cosas, como cambiando el contraste. La inteligencia artificial lo que va a servir es para ayudar a manejar la información. La inteligencia artificial va a servir como ha servido cualquier técnica. La enfermedad de Alzheimer, que es donde yo más trabajo, perdonadme los que tenéis mayor interés en Parkinson, casi todo el tiempo estamos hablando del Alzheimer, pero seguro que con las preguntas podremos hablar también de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer se describió hace más de 100 años.
Y durante décadas ha habido prácticamente ningún avance. ¿Por qué? Porque no había técnicas que nos permitían avanzar. Y la inteligencia artificial lo que tenemos es que entenderlo como una técnica más, como un apoyo. Lo que no va a ser es a sustituir a un médico para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque aparte la inteligencia artificial tenemos que saber manejarla. Y ahora mismo, si alguien ha hecho la prueba de alguna inteligencia artificial, y me desvío un poco de la parte científica, la inteligencia artificial lo que no tiene es vergüenza ni la conoce. A mí si me preguntan y ya se habrán dado cuenta que me gusta mucho hablar, a lo mejor suelto un rollito, pero al final acabo confesando, pues no lo sé. Y la inteligencia no te dice que no lo sabe. Así que la inteligencia artificial, cuidado cuando la consultamos. Le he preguntado al ChatGPT porque tengo no sé cuánto y no sé quinto, y a ver qué me dice. No se fíe nadie de la inteligencia artificial, ni del ChatGPT ni de la madre que lo parió. Que siga yendo al médico. Y el médico sí que utiliza la inteligencia artificial para con todas las fuentes de información, lo que antes tardaba un año en procesar el científico y una semana en procesar el médico, lo procesa en 10 minutos o en una semana. Pero no va a sustituir ni al médico y esperemos que no al científico, lo que nos va a ayudar mucho. Esperemos que no. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Teníamos que hablar de la inteligencia artificial, incluirla en algún momento de esta conversación que nos parece de lo más interesante. Estamos quedándonos con muchas ideas de hábitos saludables, de no empezarlos a partir de una edad como tenemos por costumbre en esta sociedad, sino avanzarnos, recuperar ciertos hábitos que nos han ayudado a llevar una vida mejor. Se han hablado ya de algunos asuntos aquí en el escenario, pero vamos a buscar la parte del público, porque Javier ya está micrófono en mano para que con la colaboración tienen que levantar la mano, nos acercamos y así poder darles también un respiro a nuestros participantes y sobre todo saber también la opinión del público que nos acompaña, que les vemos como muy pendientes, muy atentos de lo que pasa aquí en el escenario, cuando queráis. Abrimos micrófono. ¿Está abierto? Hola. No. Puede ser que esté apagado. Comprobamos. Estas cosas suelen pasar. Eso es la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial. Que se ha enfadado. La inteligencia artificial. Por cierto, que no se me olvide luego preguntaros sobre la robótica, porque alguna cosa que también puede ser interesante. Ahora sí. Javier. Ahora sí. Tanto micro, tanta inteligencia. Venga, vamos a ver. Primera pregunta. Bueno, intento ser breve, haciendo un repaso muy rápido y teniendo en cuenta que no soy científica ni médico, pero sí familiar de paciente. Repaso muy rápido. O sea, empezamos con los colinérgicos, es decir, que haya más colina del cerebro para que la sinapsis siga funcionando, etcétera, y ralentizamos. Ahora estamos en fase de, en mi caso no va a llegar a tiempo el lecanemab, con lo cual esos ovillos, esa beta-amiloide que se supone que destruye y hace también que se aminore. ¿Qué moléculas o qué línea de investigación hay después de eso? Porque por lo visto la destrucción del beta-amiloide tampoco es la clave, es decir, ralentiza. Tiene que ver, lógicamente, esos ovillos, esas placas, pero parece que tampoco es el origen en sí. Incluso el ejemplo de la reserva cognitiva, gente que tiene esas placas y que tarda décadas en desarrollar la enfermedad, que tiene lucidez premortem, es decir, sabemos que hay muchas cosas que no se saben todavía, pero hay una nueva molécula, en línea de investigación, se habla de microbiota, se habla de presencia de metales pesados en el cerebro. ¿Qué sabemos? Por lo que he leído también muy interesante de alguna investigador en neurología, hablan de que el desarrollo del hipocampo, la neurogénesis hipocampal, es decir, que nuestro hipocampo siga desarrollando sus células, tiene mucho que ver con el movimiento, porque la gente piensa que en la estimulación tipo hacer sudokus es importante, pero parece que el movimiento y la actividad física está siendo más clave en esto que otras actividades. Nada, en resumen un poco, ¿qué me podéis contar de estas cositas? Muchas gracias. Que la verdad guarda relación con lo que estábamos hablando. Hábitos saludables, ¿no? Yo creo que aquí nos podemos pelear a ver quién responde, porque todos tenemos cosas que decirte. Yo he trabajado muchísimos años con los anticoliners, antiacetilcolinesterasa. Esas son moléculas en las cuales, yo lo voy a decir en números para que la gente lo entienda, provocaban cierto retardo en el deterioro de las personas, pero no en todas. Aproximadamente un 40%, si se combinaba con memantina mejoraba un poquito mejor,
Y no todos los anticolinesteráticos, algunos sí, otros no, se van variando en función sobre todo de los efectos secundarios. Yo tengo la teoría particular, y me voy a poner solamente muy personal en un momento, que tenían un efecto rebote. Yo creo que uno de los problemas que han encontrado, que hay en el desarrollo de nuevos fármacos, es que se intenta encontrar un fármaco que sea lo más potente posible. Y el órgano de la dificultad, el órgano más dificultoso de intervenir en él es el cerebro. Tenemos una serie de mecanismos que pensamos en como un montón de pistones, de piezas, y a ver si tocamos pero si lo tocamos muy fuerte se descontrola por aquí o se descontrola por allá. Entonces, tocando mucho, el problema está en que no terminaba de funcionar y había un efecto rebote. ¿Qué es un efecto rebote? Que lo que inhibías, lo que bloqueabas, subía en cuanto se te acababa el efecto del fármaco. A lo mejor los anticolinesteráticos con los anti-A beta funcionan mejor, y eso es a lo que yo me refería, combinaciones de moléculas. Hay mucha gente ahora que dice la teoría de la beta no debe ser buena. ¿Por qué? Porque con los biológicos anti-A beta no mejoran todos los pacientes, solo mejoran algunos. Yo creo que es que realmente hemos comprendido que no hay enfermos de Alzheimer, hay enfermos del espectro del Alzheimer, o dicho de otra manera, cada uno es un enfermo del Alzheimer particular que se lo origina de una manera diferente. Si se te origina de una manera diferente, se te trata de una manera diferente. La clave no es si haces el sudoku o si haces ejercicio físico, la clave está en intervenir en todas las vías. Y lo importante es eso, que tengamos esa concienciación. La mayoría del tratamiento realmente que se da para los enfermos de Alzheimer cuando no van a un neurólogo son tratamientos que lo que van es para la ansiedad que le produce o la depresión que le produce. Ahora mismo, por primera vez hace mucho tiempo, los médicos van a poder darle terapias a la gente que incida en la enfermedad. No solamente los anticolinesteráticos a nivel paliativo, que además la ventana de tiempo es relativamente corta, por favor, que nadie me malinterprete. Si a mi madre le hace falta un anticolinesterático, se lo doy. Y si me dice el médico que le dé un saco, le doy un saco. Pero que lo que no tenemos es que renunciar a otras vías. Lo que sí que creo es que todas esas vías que yo estoy diciendo de terapia tienen que ser en coordinación y creyéndonos, confiando en lo que nos dicen los médicos. Porque a veces me dicen, es que he visto que con hipervitamina no sé cuánto o con el... Es que no quiero ni pronunciar las palabras mágicas que me van soltando por aquí. Si no hay ningún problema porque el médico te dice, pues si te lo quieres dar, se lo das, pues se lo das. Pero no dejar las demás terapias. Entonces, la realidad, hay otras moléculas que se están investigando, otras actividades. Inflamación. Atacar, comentaba, los ovillos neurofibrilares. Ahora mismo se está atacando las placas amiloides, que en realidad no son las malas. Lo que tú comentabas de... Hay muchas placas amiloides. Es que las placas son el basurero donde tenemos el A beta, que es el malo de la película, y no sabemos cómo manejarlo en el cerebro. No es lo malo. Lo malo es ese A beta que producimos mucho. Vamos contra los ovillos neurofibrilares, vamos contra el tau. Vamos, como decía, contra la neuroinflamación. Vamos a nivel también de intentar encontrar expresión de genes que pueden estar alterados y también hay algunos fármacos que puedan tener ese tipo de actividad. Dentro de 10 años... Ojalá estemos aquí reunidos y digamos, ya no hace falta que le demos 10 tratamientos al enfermo, ya sabemos que con estos 2 este paciente va a mejorar y con estos 2, que a lo mejor son distintos, a lo mejor es uno de una manera y otro de otro, otro. Y eso es a lo que tarde o temprano vamos a llegar. Y ahora lo que sí que tenemos es la ventana que antes no teníamos, porque antes teníamos la ilusión, pero no teníamos la vía de empezar y ahora empezamos a andar. Sí. Ascensión. Sí, el pasado y el presente nos está enseñando el camino y el camino es actuar sobre diferentes dianas. Es decir, que no hay una única causa que provoca la enfermedad. Entonces, ahí será cuando seamos capaces de controlar mejor y ¿por qué no? Pues pensar efectivamente en una cura. Pero el camino es ese. Aitana. Sí, yo creo que la clave es un poco lo que estábamos hablando antes, es primero que no todo el mundo tiene lo mismo en el cerebro y luego pues volviendo a las copatologías, ¿no? Ahora mismo se tiene una aproximación muy individualista de una proteína, pero sí que es verdad que si
hay muchísimos actores. Entonces, bueno, como dice Javier, hay mucha investigación por inflamación, como haciendo, pues, con el objetivo de reducir esta inflamación crónica que se produce, porque se cree que es uno de los factores que está afectando a que se acumulen todas estas proteínas. Pero yo creo que al final la clave va a ser, como dicen mis compañeros, va a ser una combinación, y en esto también voy a barrer hacia casa. Los biomarcadores son muy importantes, porque yo creo que en un futuro no muy, muy lejano, estos biomarcadores nos van a permitir hacer un diagnóstico un poco más personalizado, en el cual vamos a saber si a una persona le va a beneficiar más un tipo de terapia u otra, o qué combinación va a ser mejor, porque vamos a saber mejor qué está pasando en ese cerebro. ¿En qué momento nos encontramos con los biomarcadores? Bueno, se está avanzando muchísimo ahora, y ahora sí que es verdad que para la enfermedad de Alzheimer tenemos esta combinación casi definida. Aún queda algunos factores más, pero sí que se tiene como un abanico de biomarcadores que te personalizan un poco más, pero nos queda aún bastante para otro tipo de demencias que no sea la enfermedad de Alzheimer. Esos 10 años en los que hablaba Javier. No, Ana. yo que nadie me tome, es una manera de hablar. Y también tenemos que aprender a interpretar los datos que antes medíamos en el líquido cefalorraquídeo. Yo creo que estamos hablando del líquido cefalorraquídeo y todo el mundo lo entiende. Es lo que te sacan de la columna, pero que también está bañando al cerebro. Que te pinchen ahí es desagradable, pero a las chicas las pinchan ahí cuando van a dar a luz para meterle la anestesia. Entonces te pinchan un poquito más arriba. Pero de todas maneras, claro, es que a nosotros lo que nos interesa son los biomarcadores para saber cómo va evolucionando la enfermedad. Y eso es lo que todavía no tenemos. Lo que tenemos es una combinación relativamente buena, que son además, ¿quién compone las placas? El A-beta. ¿Quién compone los ovillos neurofibrilares? La proteína que se llama tau, fosforilada o no fosforilada, y utilizamos esas combinaciones en el líquido cefalorraquídeo durante tiempo. Bueno, también tenemos para ver cuánta... Y paneles. No, pero bueno, tenemos los neurofilamentos que nos están diciendo, están más asociados a cuánta degeneración hay, y después también tenemos un poco de inflamación que también nos puede decir cómo está ese valor. Claro, a lo que yo iba es que lo que tenemos es que saber interpretarlos en sangre, que lo mismo no tiene la misma interpretación que el líquido cefalorraquídeo respecto al seguimiento. Porque esas proteínas que vemos en sangre se producen en el cerebro, pero también en otros órganos, y tenemos que aprender a discriminar. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, también se están desarrollando técnicas ultrasensibles, y como trabaja Aitana, paneles de no mirar una o dos proteínas, sino mirar muchísimas, y apoyarnos en esas combinaciones. Estamos muy esperanzados. Y lo que pasa es que vamos con todo el esfuerzo, pero vamos también supeditados a las herramientas que vamos teniendo. Afortunadamente hay una concienciación tremenda. A la gente se le dice que participa, pero nos hace falta que eso vaya guiado por equipos médicos. Los básicos no podemos ser el contacto con el enfermo. Nos hace falta el apoyo siempre de los clínicos. Y donde hace falta un gran esfuerzo, yo como científico, donde reclamo que haya más inversión, es en la clínica, para que tengan tiempo para ver los pacientes con tranquilidad y para que además nos ayuden a que les ayudemos. Porque una investigación en básica sin una investigación en clínica no vamos a ningún sitio. Bueno, nos hemos extendido un poquito más porque era necesario poder hacerlo ante la pregunta que nos planteaba Javier. ¿Tenemos más intervenciones ante el público? ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna pregunta más por Voy aquí? para allá, un segundito. Enseguida. Bueno, ¿están bien? ¿Lo están pasando bien? Estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en todo momento? Y además, con la cercanía de nuestros participantes. Cuando quiera. Buenas tardes. No sé si voy a rizar más el rizo, pero es una pregunta para los tres. El tema de la diabetes tipo 3 que se está hablando, ¿no? Como que es la causa, eso que se está empezando a hablar de ese término como la causa de la enfermedad de Alzheimer,
la resistencia a la insulina. Es una pregunta un poco compleja, pero yo lo he leído en varias bibliografías y lo estoy leyendo cada vez de forma más recurrente. Y sí me gustaría saber vuestra opinión, porque es algo como muy reciente y es un melón ahí un poco complejo que yo tengo mis dudas, pero bueno, creo que vosotros podéis tener una opinión más cercana a la ciencia y bueno, a ver qué me podéis decir. Yo es que no he oído bien la pregunta. Cuando le respondan me sitúo. Bueno, a ver, sí que es verdad La que diabetes. desde hace Vale. ya de la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo. Sí, Se perdón. está diciendo si, que si era quieren una- repreguntar, es bueno hacerlo con el micrófono para que podamos oír. Yo en la bibliografía que he estado leyendo al Vale, respecto... vale, es que no te había oído, disculpa. Perdón. Se está hablando de la diabetes tipo 3 Sí, sí. Empieza. como la causa del tema de la enfermedad de Alzheimer, como que es precursor de estas enfermedades. Entonces, por saber vuestra opinión como científicos, ¿qué opináis al respecto? Porque eso lo he leído en varias bibliografías. A ver, lo que se ha comentado es sí, bueno, sí no. Darle la denominación de diabetes tipo 3 a la enfermedad de Alzheimer. No que la enfermedad de Alzheimer sea una diabetes tipo 3. ¿Vale? Es decir, la diabetes es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. No hay otra diabetes. Pero por cierto mecanismo y cierto paralelismo en molecular, ¿vale? Sí que se le ha definido en algún medio y como diabetes tipo 3, ¿vale? Pero no es un problema en la insulina ni en el páncreas. Sí que es verdad que hay estudios donde la glucosa pues, está implicada en determinados mecanismos. Incluso hay alguna molécula en investigación que está dirigida hacia lo que son una serie de factores que están implicados en el metabolismo de la glucosa y que actúan por la vía que comentaba mi compañera de la neuroinflamación. ¿Vale? Pero es un término, esa diabetes tipo 3, de la enfermedad de Alzheimer. Se está escuchando más ese término que no sea un problema en el páncreas, sino que quiero decir que se está hablando, yo lo estoy leyendo de forma más frecuente, como que se habla de una manera normalizada. Y ahora lo estás clarificando muy bien, que lógicamente no es un problema en la glucosa en sangre, sino tiene que ver con la parte cerebral. Sí, a ver, fue un término que yo creo, si no me corregís vosotros, que se definió hace tiempo y yo desde hace, un tiempo para acá, yo no lo he vuelto a escuchar. Yo es que no te he oído ni diabetes, oía lo del tipo 3 y andaba desorientado. La diabetes se sabe que es un factor de riesgo. Se sabe que en el cerebro receptores de insulina pueden estar afectados y pueden participar en el mecanismo de la enfermedad. Pero igual que el colesterol, que yo diría que es, a mi entender, igual o más importante. Enfermedades víricas que se han pasado. Accidentes por concusión, que es un golpe fuerte. Además, habrás oído hablar de demencias pugilísticas, demencias de deporte. Que lo que estamos hablando es boxeo, por ejemplo. La cantidad de factores que pueden contribuir es como cuando pensamos, los que hemos estudiado biología, cuando nos explican cómo coagula la sangre, nos explican las diferentes proteínas que participan y el orden da igual, acaba coagulando. Entonces, habrá en algunos casos que el factor predominante sea uno y por eso hablábamos también de la medicina personalizada. No significa que el control de las personas que tienen diabetes no sea importante, es importantísimo, no solo para el Alzheimer, para todo. ¿Y puede tener que ver con el desarrollo? Probablemente. ¿Pero eso significa que alguien que tenga diabetes va a padecer Alzheimer? No. Igual que en números, las mujeres tienen más probabilidad de padecer Alzheimer. ¿Cuánto? Muy poquito. ¿Eso tiene importancia cuando hablamos de esta señora y ese señor? No, eso tiene importancia cuando los científicos hacemos números con 1 millón de casos aquí y en el otro te sale 1.230.000. Entonces, realmente yo lo que quería era intervenir para darle el mensaje a si alguien tiene diabetes o alguien se tiene que cuidar el azúcar o lo que sea, que se cuide sin miedo, pero que se cuide. Eso es lo que más se está insistiendo, el cuidado, ¿no?
los buenos hábitos, tengamos la edad que tengamos, estemos en la situación que tengamos y así poder llevar nuestro día a día. ¿Alguien más desea preguntar? Simplemente tienen que levantar la mano. Por aquí tenemos de nuevo otra pregunta de la participante anterior. Si desean preguntar algo más antes de poder concluir, haremos alguna pregunta más, tanto a Ascensión, a Javier como a Aitana. En relación un poco conectada con esa pregunta de la glucosa y los factores de riesgo, solamente porque también está muy de moda hablar de bueno, el ayuno intermitente y tal, pero hablando de la autofagia, que se ha visto que es un recurso del cuerpo para eliminar sobre todo proteínas de desecho y viendo que en el cerebro esa neuroinflamación, esa proteína de desecho es clave, ¿hay ensayos o conocéis de ensayos, estudios de dietas que imitan el ayuno, pastillas o fármacos que imitan el ayuno o el propio ayuno intermitente que pueda ayudar a que a través de ese mecanismo de autofagia se controle o se limite la acumulación de, de estas proteínas que se han degradado, que son tóxicas y que ya no hemos podido desechar porque con la edad nos vamos inflamando y tal? Ayuno intermitente, que hay mucha gente que practica. Me miran porque se han dado cuenta que soy el que más habla y la que más tiene que hablar es la media. Están hablando, sí. Yo tengo colegas a los cuales les tengo un enorme precio científico que investigan eso. De momento yo diría que en humanos yo no lo aconsejaría. Fíjate que estoy aconsejando cualquier tipo de intervención, pero el ayuno intermitente mal manejado yo creo que es perjudicial. Uno de los mecanismos por los cuales se pueden desarrollar enfermedades neurodegenerativas, igual que yo por mucho que me cuide, el músculo con 80 años no lo puedo tener igual que con 40, la capacidad que tiene el cerebro para detoxificar, para eliminar las sustancias de desecho, no te digo que es irrecuperable, pero va siendo disminuida esa capacidad. Que el ayuno intermitente pueda facilitar que los mecanismos tengan, por así decirlo, un refuerzo en el cual empiecen a trabajar de una manera distinta porque están en un estado metabólico distinto, y no quiero ponerme con palabras, pero en modelos animales sí. Pero yo creo que en personas que tienen además una edad, que tienen que cuidarse por diferentes motivos, como podía ser pues, que si tienen el colesterol un poquito alto, que si tienen diabetes o lo que sea, yo tendría mucha precaución y siempre seguiría las pautas que me recomienda el médico. Y desde luego no cogería y diría, tengo antecedentes familiares de tal o de tal otra enfermedad, pues voy a hacer el ayuno intermitente porque me parece que es saludable. No, yo creo que lo que hay que tener es un hábito saludable de alimentación, ejercicio, sueño. No hemos comentado, el sueño es fundamental y se lo dice alguien que duerme muy mal. Cuando nos hacemos mayores dormimos peor y en parte durante el sueño se activan parte de los procesos que tienen que ver con la eliminación de ese tipo de sustancias que en el cerebro no funcionan muy bien. Yo recomendaría a los que están pensando en ayuno intermitente que duerman 2 horas más. Bueno, pues esperamos haber resuelto esas dudas y sobre todo el ayuno intermitente, que parece que es un hábito que hay una parte de la población que sí que practica. Y hilando esto por la pregunta que hacía sobre el ayuno intermitente, ojo con las redes sociales y con esas personas que aparecen en vídeos dándonos todo tipo de recomendaciones, que tras estas personas no hay ningún currículum profesional que ampare ese tipo de argumentos, ni siquiera ese tipo de información que nos están dando, porque esto no lo hemos tratado, pero es una realidad del día a día. Imagino que también seguís un poco desde el ámbito profesional lo que podemos tomar como referencia, que a lo mejor luego no es tan necesario o incluso puede llegar a ser peligroso, ¿no? Sí, bueno, siempre tenemos que tener mucho cuidado con toda esta información que nos llega, ¿no? Y bueno, todo este tipo de dietas y cosas así. Algo muy importante y que se está estudiando ahora mucho es la conexión entre el intestino y el cerebro. Hay un eje directo entre nuestro intestino y el cerebro, están directamente comunicados y sí que está demostrado
que la dieta es muy, muy importante porque hay unas células que están viajando entre uno y otro y más que otros órganos de nuestro cuerpo, lo que comemos y el estómago y el intestino está afectando directamente. Entonces, yo creo que sí que hay que ser muy, muy cautelosos con todas estas recomendaciones de dietas y cosas así, porque es algo bueno, y los estilos de vida y todo esto es lo que hemos estado diciendo durante toda la tarde, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se ve y siempre hacer caso a un médico, a tu médico, no a un médico que en su cuenta de Instagram pone que es médico. Por eso decíamos que como hay este hábito, Javier, Ascensión... Claro, yo una cosita muy rápida. Simplemente estaba acordándome de una anécdota de un par de personas mayores, con nombre y apellidos, pero no lo voy a decir, de se me han olvidado las gafas, déjame tus gafas. Y yo decir, ¿tendrán una graduación parecida? No. No. Pues la pastillica que me estoy tomando, pues te la puedes tomar tú. Eso a alguien que esté en sus cabales no se le ocurre. Pues las recomendaciones lanzadas de manera general en cualquier red social no se deben de seguir. Los comentarios que estamos haciendo, sobre todo en este lado, son orientativos. Lo que intentamos es no utilizar ninguna palabra científica y hablar del momento que hay en la investigación. Pero siempre es el médico y tu médico el que te tiene que dar la pauta. El que te conoce y el que te puede ayudar. Y bueno, pues siempre lo de las redes, pues hay que tomarlo, pues eso, como algo informativo que puede ser verdad o que no lo puede ser. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, pues yo creo que han quedado claras muchas cosas por allí. Tenemos una última pregunta. Si puede ser, ya cerramos el turno de preguntas por seguir con la tarde. Haremos un breve resumen. Se nos va a ir el tiempo porque ha levantado una persona por allí la mano, como pensábamos que era la última, por aquí también querían preguntar, por eso me he ido yo por aquí. Vamos aquí breve y luego allí. Si no, nos quedamos sin tiempo. Venga, lo tenemos en cuenta. Responde solo uno y ya está. Hola, buenas tardes. Ya sé que vosotros estáis hablando del Alzheimer. Nosotros, a mi marido, le operaron y entonces resulta que lleva una válvula de derivación porque segregaba más líquido encefalorraquídeo de lo normal, por lo que habéis estado diciendo y tal. Entonces eso le repercutió, dijéramos, en una rama del parkinsonismo. Del Parkinson lleva una de las ramas. ¿Eso es por tanta secreción de líquido encefalorraquídeo? ¿Cómo? Están valorando. Estamos hablando de a ver si te responde la médica. Sí, están valorando la respuesta. No, yo creo que no es el caso. Me está comentando Aitana que hay un cuadro patológico que se da que es hidrocefalia a presión normal. A presión normal. Vale. ¿Una hidrocefalia a presión normal? Pero yo creo que no es el caso que estamos hablando. Pero además la hidrocefalia a presión normal, que hace años se pensaba que no tenía que ver con neurodegenerativas, se sabe que tiene que ver con neurodegenerativas y particularmente con Alzheimer. Sí. Pero yo creo que muy bien le puedes comentar sobre algo que hemos comentado antes de entrar, que también es la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo. A ver, desconozco el caso, la historia clínica, nada. A ver, hay una entidad que es la hidrocefalia normotensiva, que cursa con un deterioro cognitivo que puede terminar en una demencia, un trastorno de la marcha e incontinencia urinaria. Eso es una entidad cuyo tratamiento es poner, en algunos casos, indudablemente, según el caso, perdón por la redundancia, una válvula. ¿Vale? No sé si es el caso o no, para poder darle una respuesta acorde necesitaría mayor información. Si por lo que usted dice tiene síntomas de parkinsonismo, pues entonces sería otra entidad y bueno, pues no le podría dar una respuesta porque desconozco el caso. Bueno, como nos alargamos mucho, ahora no puedo explicárselo, pero era por eso, a ver si
el haber segregado más líquido encefalorraquídeo de lo normal le ha derivado a lo del parkinsonismo. Era eso. Ajá. Pero bueno, ya se lo explicaré en otro momento. Gracias. Es que con la información así no le puedo contestar de una manera apropiada. Muchas gracias, Javier. La última de las intervenciones. Hola, buenas tardes y gracias por dejarme hacer la pregunta. Yo hablo un poco desde el desconocimiento y desde las ganas de aportar un granito de arena como familiar de una persona que padece este tipo de trastorno. Entonces, quería saber si está validado de alguna forma científica la psicología positiva para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Yo creo que ahí es la que mejor puede responder esto. A ver, es una terapia más a la suma. Es decir, lo comentas en el sentido de fortalecimiento. Sí, fortalecimiento, estimulación, de repente pues buscarle, pues eso, fomentar felicidad. O sea, ya no buscar que no caiga en tristeza, En una depresión. sino buscar felicidad. Si eso de alguna forma está demostrado de que verdaderamente sí que ayuda. A ver, yo, artículos expresos sobre ello no te podría decir. Indudablemente, cualquier terapia o estilo de vida, hábito de vida que genere una socialización, unos valores positivos, ¿no? Pero unos hábitos psicológicos, una alegría, un querer hacer cosas, luchar contra la apatía, luchar contra la depresión. O sea, es una terapia que indudablemente va a ayudar. Yo lo que diría es que cualquier terapia que no sea farmacológica, no hay ningún problema en aplicarla. El problema es si ese tipo de aproximación que a veces se hace con la esperanza porque lo demás parece que no funciona, que no. Que siempre tenemos que estar en contacto con el médico para no abandonar las pautas que nos dice el médico. Pero yo no veo, con artículos científicos o sin artículos científicos que yo reconozco que tampoco conozco, yo no veo ningún problema en que se aplique ese tipo de terapia mientras que no sea sustitutivo de las pautas, no lo digo por este caso en concreto, sino pensando en la audiencia en general. Si hay una cosa que no perjudica, ¿por qué no hacerla? Si nos ayuda a sentirnos mejor, ¿por qué no hacerla? O sea, hay una forma muy divertida de hacer estimulación cognitiva y de verdad que los invito. Cuando uno habla de estimulación cognitiva, ¿qué piensa uno? En hacer sudokus, sopas de letras, los cuadernillos que hay por ahí, pues entrena tu mente y demás. Una forma amena, divertida, entretenida de hacer estimulación cognitiva es con los juegos de mesa. Jugar a la oca. Jugar a la oca, al parchís, al dominó, al Scrabble, al hundir la flota, a cualquier juego. Es una manera, cada uno de ellos va a estimular diferentes áreas del cerebro, pero una forma, de verdad, de hacer estimulación cognitiva muchísimo más amena que coger el cuadernillo, el sudoku o la sopa de letras. Y menos móvil, ¿no? Y bueno, bueno, hay que dedicarle tiempo a todo, pero decimos estos juegos de mesa que además nos permiten tocarlos, sentir y que aplicar. se están abandonando con las nuevas generaciones. Y que se están abandonando con las nuevas generaciones. ¿Alguna cosa más que quieran aportar? Pues agradecemos a Aitana Sor Esteve, a María Ascensión Cea Sevilla y a Javier Sáez su gran aportación a esta tarde, donde nos han quedado claras muchas cosas. Nos decían que tenemos que practicar los hábitos saludables, que no nos tenemos que centrar especialmente cuando tenemos una edad, sino hacerlo a lo largo de nuestra vida, porque tendremos una mejor calidad de vida, más inversión en el ámbito médico para que se pueda seguir profundizando, lo decía Javier, incluso más que en el científico, pero yo creo que hace falta en ambos casos y por tanto no podemos abandonar esa idea. Confiar en las dos moléculas en las que hablábamos, en los biomarcadores. Y en lo que viene.
y en lo que viene. Con lo cual, tenemos que mantener la esperanza. Lo decía Javier, hace 10 años no tenía nada que ver con la situación que estamos viviendo actualmente y la que viviremos dentro de 10 años. Y mucho ojo con las redes sociales, con lo que vemos por ahí y esos hábitos que nos pueden ayudar a llevar una vida mejor y, sobre todo, seguir colaborando con el ámbito profesional desde las asociaciones, pacientes, familiares, que seguro vamos a ayudar al avance, que seguro que en unos años nos va a dar muchas soluciones y van a hacer que la vida de pacientes sea mucho más llevadera. Muchísimas gracias a los tres, les damos un fuerte aplauso.